Esto ocurrió durante las vacaciones de primavera de mi tercer año de universidad. Mis tres mejores amigos, Kevin, Ali, Seb y yo, decidimos ir a acampar con el coche en Colorado. Habíamos estado haciendo estos viajes juntos desde el primer año, pero todos estábamos bastante cortos de dinero ese semestre, así que optamos por la acampada libre en lugar de pagar por un camping real. Encontré este lugar en una de esas aplicaciones de acampada que muestran sitios gratuitos. Estaba en algún lugar a las afueras de Buenavista, escondido en un camino forestal que parecía no tener fin. Los cuatro habíamos acampado juntos lo suficiente como para saber lo que hacíamos. Llegamos a última hora de la tarde y encontramos un claro cerca de lo que parecía ser el lecho de un arroyo. Estaba completamente seco, pero se notaba que por allí había corrido agua en algún momento. La zona estaba bastante aislada. No vimos a otros campistas, ni siquiera marcas de neumáticos de visitantes recientes. Honestamente, era perfecto para el ambiente que buscábamos. Montamos nuestras tiendas de campaña en un grupo suelto, quizá a unos 5 metros de distancia entre sí. Nada sofisticado. Simplemente donde el suelo parecía nivelado y no tenía demasiadas rocas. Ni siquiera recuerdo qué hicimos esa noche. Probablemente solo bebimos algunas de las cervezas que trajimos mientras jugábamos a las cartas. Todos estábamos bastante cansados por el viaje, así que dimos por terminada la noche, alrededor de las 11, y nos fuimos a nuestras respectivas tiendas. Recuerdo haber dormido muy profundamente esa noche, lo cual ya era raro para mí de por sí, pero especialmente durante un viaje de acampada. Y te hablo de cuando duermo en una cama cómoda, en una habitación con temperatura controlada. Me despierto varias veces por tener frío, necesitar ir al baño o lo que sea. El caso es que tengo el sueño muy ligero. Y durante una acampada, olvídalo, estoy acostumbrado a despertarme al menos 3 veces. Pero esa noche me sentí completamente noqueado, como si hubiera tomado una pastilla para dormir o algo así. Cuando me desperté a la mañana siguiente, sentí de inmediato que algo iba mal. Abrí la cremallera de mi tienda para tomar un poco de aire fresco, y entonces me quedé helado. Lo noté de inmediato. Las 4 tiendas habían sido movidas, y no me refiero a revueltas o desordenadas por un animal, físicamente desplazadas. Estaban dispuestas en una formación cuadrada perfecta alrededor de un montón de piedras que definitivamente no estaba ahí cuando nos fuimos a dormir. Parte de mí sentía que todavía estaba soñando. Así de extraña y casi increíble era la escena que tenía ante mí. Cada tienda había sido reubicada a unos 6 o 9 metros de donde las habíamos montado originalmente, pero eso no fue lo que realmente me asustó. Las piquetas seguían perfectamente clavadas en el suelo y absolutamente nada dentro de ninguna de las tiendas había sido tocado. Mi saco de dormir estaba exactamente como lo dejé. Mi teléfono seguía conectado a mi cargador portátil y todo mi equipo estaba en el mismo sitio. Nada faltaba en mi tienda. Lo revisé, lo volví a revisar y lo comprobé una tercera vez. Pensé que me estaba volviendo loco. Grité para despertar a mis amigos. Kevin fue el primero en salir de su tienda, y ni siquiera tuve que explicarle la situación. Pude ver en su cara que estaba experimentando la misma confusión que yo. Ali y Seb salieron a rastras unos segundos después, y mientras los veía echar un vistazo al campamento, la reacción fue exactamente la misma. Ninguno de nosotros recordaba nada. Pero entonces Ali mencionó que había tenido un sueño muy vívido sobre caminar en línea a través de una especie de paisaje desértico, mientras alguien contaba sus pasos en voz alta. Y luego Kevin intervino, diciendo que tuvo un sueño
en el que estaba en el ejército, marchando junto a sus compañeros soldados. Seb no recordaba haber tenido ningún sueño, y yo tampoco. Pero nos pareció muy extraño que tanto Ali como Kevin tuvieran sueños tan inquietantemente similares. La vibra entre los cuatro era muy extraña, difícil de describir. Era casi como si nos leyéramos la mente. Es un poco difícil de expresar, pero realmente se sentía como si estuviéramos más conectados que la noche anterior, pero en el mal sentido. Recuerdo mirar de un lado a otro entre ellos, tratando de averiguar qué era eso que sentía a mi alrededor. La mejor manera que se me ocurre para describir la sensación es lo que se habría sentido si hubiera una quinta persona observándonos a todos, y que también fuera parte de nosotros. Examinamos el campamento con un poco más de cuidado, buscando pistas o algo que nos ayudara a reconstruir lo que había pasado. Al principio, Kevin sugirió que tal vez nos habíamos emborrachado mucho y habíamos olvidado lo que hicimos la noche anterior. Pero esta teoría se hizo añicos en unos 5 segundos. Encontramos unas marcas de arrastre en la tierra que iban desde donde cada tienda había estado posicionada originalmente hasta donde terminaron. Lo extraño era que las marcas de arrastre se detenían a unos 3 metros de la ubicación final de cada tienda, como si alguien las hubiera arrastrado hasta la mitad y luego las hubiera levantado y cargado el resto de la distancia. El montón de piedras en el centro era aún más extraño. Había exactamente 4 piedras, y estaban en equilibrio una encima de la otra, como una especie de escultura. En realidad, habría sido bastante bonito de no ser por las circunstancias. Kevin se acercó para mirar mejor, y mientras se inclinaba para examinar la piedra superior, tropezó y terminó derribando todo. Las piedras simplemente cayeron al suelo. Nada dramático. Por un segundo, los 4 nos quedamos allí en silencio, mirando las piedras esparcidas. Y entonces las cosas pasaron de un 5 a un 10. Exactamente al mismo tiempo, los 4 empezamos a escuchar un sonido, un retumbar grave que venía de algún lugar a la distancia. Sonaba como rocas moliéndose unas contra otras. No como un terremoto ni nada de eso. Más bien, como si estuvieran abriendo a empujones una vieja puerta de piedra. Escuchar ese sonido nos provocó pánico a todos, y simplemente empezamos a recoger nuestras cosas sin siquiera discutirlo. Como dije antes, se sentía como si nos estuviéramos leyendo la mente. Y eso también se aplicaba a nuestros sentimientos. Podía sentir el miedo de mis amigos, y sabía que ellos podían sentir el mío. Fue realmente espeluznante. 10 veces más espeluznante de lo que había sido hace apenas 2 minutos. Creo que nunca en mi vida había recogido un campamento tan rápido. Siendo realistas, salimos de allí en menos de 5 minutos, pero en ese momento pareció una eternidad. No voy a darle muchas vueltas a lo que pasó. Realmente no me gusta pensar en lo de esa noche, y me preocupa que si pienso demasiado en ello, pase de ser un sueño febril que se queda en el fondo de mi mente, a algo mucho más real. Eso fue hace 5 años. Los 4 ya no nos vemos mucho, pero supongo que así son las cosas a medida que uno se hace mayor. Kevin se mudó a Denver después de graduarse. Ali está haciendo un posgrado en California. Y creo que Seb se mudó a Chicago con su novia. Nos mantenemos en contacto, pero nunca hemos vuelto a hablar de esa noche desde entonces. No tiene. Esto pasó el verano pasado, cuando tenía 23 años. Mi novia, Cadence, y yo habíamos estado planeando este viaje de campamento durante meses. Solo nosotros 2. Sin cobertura de móvil, sin distracciones. Llevábamos juntos 1 año y medio en ese momento, y honestamente las cosas se habían vuelto un poco aburridas. No malas,
simplemente rutinarias. Pensamos que un fin de semana en el bosque nos vendría bien. Elegimos un lugar en el Bosque Nacional Uwharrie, en Carolina del Norte. Había estado buscando diferentes lugares en línea durante semanas, tratando de encontrar algo que no estuviera demasiado lleno de gente, pero que tampoco estuviera completamente aislado. El lugar por el que me decidí era un camping a unos 5 kilómetros por un camino de servicio forestal. Según las reseñas, tenía tal vez 6 o 7 parcelas en total y estaban bastante separadas unas de otras. Salimos el viernes por la tarde, alrededor de las 3. Paramos a comprar provisiones en un supermercado cerca de la entrada del bosque y llegamos al campamento justo antes del atardecer. El camino para llegar allí era duro, muchos baches y grava suelta, pero mi camioneta lo manejó bien. Cuando llegamos al claro principal, me sentí bastante satisfecho con mi elección. Había algunas mesas de picnic esparcidas, un par de anillos para el fuego, y los sitios en sí estaban lo suficientemente metidos entre los árboles como para tener algo de privacidad. Condujimos lentamente, revisando los diferentes lugares. La mayoría estaban vacíos, lo cual era bueno. Pasamos por un sitio que tenía un sedán azul estacionado allí, pero no pude ver a nadie alrededor. Cadence señaló un lugar en el extremo más alejado del campamento, justo donde el camino terminaba en el bosque. Tenía un buen claro para la tienda y estaba posicionado de tal manera que los árboles bloqueaban la vista de los otros campamentos. Pasamos la siguiente hora instalando todo. Cadence es una de esas personas muy particulares sobre cómo se arreglan las cosas, así que yo me limité a seguir sus instrucciones. Para cuando terminamos, estaba empezando a oscurecer. Hice fuego mientras Cadence preparaba sándwiches, y por un tiempo todo se sintió exactamente como debía. Estábamos sentados allí, bebiendo cerveza, mirando las llamas, sin hablar de nada importante, simplemente existiendo juntos, que supongo que era el objetivo. Alrededor de las 10 o así, Cadence fue a lavarse los dientes al grifo que había cerca de las mesas de picnic. Yo me quedé junto al fuego, hurgando con un palo y terminando mi cerveza. Fue entonces cuando noté a alguien de pie en el borde de nuestro sitio, justo más allá de donde llegaba la luz del fuego. Di un pequeño salto, no te voy a mentir, porque genuinamente no había escuchado a nadie acercarse. El tipo se disculpó por asustarme y dijo que estaba acampando en el sedán azul y que solo quería presentarse. Su nombre era Aiden y parecía tener unos 30 años. Tenía una forma muy intensa de mantener el contacto visual que me incomodaba un poco, pero obviamente no iba a decir nada. Cadence caminó de regreso hacia nosotros, y pude notar por la forma en que se balanceaban sus caderas que no estaba contenta con la interrupción. Aiden se fijó en ella, se giró y dijo que había elegido un buen lugar, muy apartado. Mencionó que estaba acampando solo o tratando de alejarse de la gente por el fin de semana, lo cual parecía un poco contradictorio, ya que literalmente estaba de pie en nuestro campamento dándonos conversación. Y por cierto, tan pronto como Cadence regresó, yo dejé de existir. Toda la atención de este tipo, Aiden, estaba puesta en mi novia, lo cual no era exactamente sorprendente, pero sí jodidamente extraño. Hablamos durante 1 minuto o 2 más, y cuando digo hablamos, me refiero a que le habló a Cadence, mientras ella solo le daba una respuesta incómoda tras otra, esperando que se largara. Finalmente intervine y le dije que queríamos dormir un poco, porque nos íbamos a despertar temprano, y eso hizo que se fuera. Tan pronto como se adentró en la oscuridad, noté que no usó una linterna ni nada parecido, lo cual me pareció un poco extraño. Cadence y yo
Estuvimos de acuerdo en lo raro de todo el asunto y decidimos tratar de olvidarlo. Nos quedamos despiertos otra hora más o menos, luego apagamos el fuego y nos fuimos a dormir. No recuerdo haberme quedado dormido, pero sí recuerdo haberme despertado. Y en el momento en que abrí los ojos, me di cuenta de que algo andaba mal. Me tomó apenas 3 segundos darme cuenta de que me habían despertado unas voces en algún lugar a la distancia. Sonaban como 2 personas manteniendo una conversación en algún lugar cerca de nuestro campamento. Miré y vi a Cadence profundamente dormida. Y fue entonces cuando mi instinto protector se activó. No me congelé ni me acobardé en la tienda, sino que salí a investigar. Abrí la cremallera de la tienda lo más silenciosamente que pude y asomé la cabeza. Las voces se detuvieron casi de inmediato, o como si me hubieran escuchado, a pesar de que pensé que estaba en absoluto silencio. Tan rápido como pude, agarré mi teléfono y encendí la linterna, iluminando alrededor de nuestro campamento. Pero quienquiera que hubiera estado allí, o ya se había ido, o estaba más lejos de lo que pensé inicialmente. Finalmente, volví a entrar en la tienda y traté de volver a dormir. Después de todo, era un campamento público. La gente se queda despierta hasta muy tarde en los viajes de acampada, así que no pensé que fuera nada amenazante. Solo esperaba que quienquiera que hubiera estado ahí captara la indirecta y tuviera su charla de las 3 de la mañana en algún lugar lejos de donde yo intentaba dormir. No me molesté en mencionárselo a Cadence a la mañana siguiente. Realmente no le vi sentido a estresarla por nada. O pasamos la mayor parte del día haciendo senderismo, lo cual fue muy divertido y, honestamente, un buen ejercicio. A medida que el sol comenzó a ponerse, fui a buscar más leña de un montón que habíamos hecho cerca de la camioneta. Fue entonces cuando noté algo en el parabrisas. Era una servilleta doblada por la mitad y metida debajo de la escobilla del limpiaparabrisas. La saqué, la desdoblé, y me quedé en shock al descubrir que era una nota. Una nota que decía: «Deberíais mover vuestra tienda». Obviamente, no me iba a guardar eso para mí, así que le mostré la nota a Cadence y le conté lo que pasó la noche anterior. Cuando vio la nota, inmediatamente preguntó si era Aiden. Le dije: «Supongo que sí, porque ¿quién más podría ser?». Y mientras nosotros dos estábamos discutiendo qué hacer a continuación, obviamente más que un poco asustados, como si fuera una señal, ¿quién aparece caminando hacia nosotros? Aiden llevaba exactamente la misma ropa que el día anterior, y mirarlo me llenó de una mezcla de rabia y miedo. Ganó la rabia, y le dije, de una forma más agresiva de lo que probablemente debería haber hecho, que tenía que dejar de aparecerse de esa manera. Estaba 100% convencido de que él estaba detrás de la nota y de las voces de la noche anterior, y no iba a dejarle creer que me estaba engañando. Se disculpó con voz áspera y dijo que solo venía a ver cómo estábamos. Antes de que pudiera responder, Cadence le preguntó por qué necesitaba ver cómo estábamos, y él dijo algo que realmente me sorprendió. Nos dijo que no quería asustarnos, pero que le sorprendía ver gente tan joven como nosotros en el campamento. Dijo que se sabía que ocurrían un montón de cosas raras por aquí, cosas escalofriantes. Dijo que había encontrado campamentos abandonados en lo profundo del bosque, señales de personas, pertenencias y otras cosas raras. Yo no confiaba en una sola palabra de lo que estaba diciendo, pero lo dijo de una manera tan factual que parte de mí pensó que estaba siendo sincero. Continuó diciendo que había escuchado a personas caminando alrededor de su coche la noche anterior, así que iba a cortar su viaje e irse a casa antes del atardecer. Luego, nos aconsejó que hiciéramos lo mismo. En ese momento, yo no iba a discutir,
y tampoco es que Cadence quisiera quedarse. Así que ambos empezamos a empacar nuestras cosas. Fue bastante estresante, o teniendo en cuenta que el sol ya estaba a punto de ponerse de todos modos. Me di cuenta de que Cadence estaba empezando a asustarse de verdad, porque le temblaban las manos mientras metía las cosas en el coche. Intenté calmarla lo mejor que pude, pero yo tampoco me sentía nada bien. Por fin terminamos de meter todo en el coche y empecé a salir de allí sin decir una palabra más. El sol básicamente se había puesto en ese punto y probablemente oscurecería por completo en unos minutos. Pero mientras salía, me di cuenta de que el sedán azul de Aiden todavía estaba en su campamento, lo cual me pareció extraño. Vi a Aiden agachado cerca de uno de sus neumáticos, así que detuve mi coche. Le pregunté qué estaba haciendo, y él se apartó de su coche para revelar un corte masivo en el neumático. Algo que definitivamente fue hecho a propósito. No cabía duda al respecto. Cadence soltó un «Dios mío», y yo también me quedé bastante impactado al verlo. No sabía qué hacer. Al principio, preguntó si podía llevarlo, pero Cadence me susurró que eso no la haría sentir cómoda. Así que le dije que no podía, lo que le llevó a preguntarme si llamaría a la policía por él tan pronto como tuviera cobertura. Le dije que lo haría. Salí del campamento y enfilé por el camino de tierra. Tenía las luces largas puestas al máximo. Habríamos avanzado unos 100 metros por el camino cuando miré a mi derecha y los vi. Había 3 figuras de pie en el bosque, tal vez a unos 9 metros de la carretera. No se movían y tampoco parecía que estuvieran intentando esconderse, casi como si quisieran ser vistos. Solo los vi por una fracción de segundo, pero estaba 100% seguro de que eran personas. Ori Cadence también los vio. Mi pie pisó instintivamente el freno. Ni siquiera sé por qué. Tal vez una parte de mí pensó que debía volver y advertir a Aiden. O tal vez solo estaba tratando de procesar lo que estaba viendo. Pero antes de que pudiera pensarlo bien, Cadence me agarró del brazo y me gritó que condujera. Un grito genuino y desesperado. Así que lo hice. Cadence no dijo nada en todo el camino de regreso a la autopista principal. Tan pronto como tuve cobertura, me detuve y llamé al 911. Les conté todo, y el operador dijo que enviarían a alguien para ver cómo estaba. Nunca más volvimos a saber de ellos. Tampoco es que lo esperara, pero me quedó esta sensación enfermiza de que algo muy malo le pasó a Aiden y que parte de la culpa. Cadence intentó tranquilizarme diciendo que él estaba compinchado con todo el asunto, lo cual es una posibilidad, pero creo que es más una forma de sobrellevarlo que otra cosa. De cualquier manera, es algo en lo que todavía pienso de vez en cuando. Bueno, esto pasó hace 2 días. Yo tenía 28 años en ese momento, trabajando de forma remota como consultor de TI desde Bozeman. El trabajo no era nada especial, pero pagaba bien, y poder trabajar desde cualquier parte del mundo era una gran ventaja para mí. Desafortunadamente, estaba pasando por una racha bastante mala en ese momento. Me acababa de divorciar hacía unos 3 meses, y no lo estaba llevando nada bien. Nada de lo que intentaba funcionaba, y créeme, lo intenté todo. Mirando hacia atrás, parece un poco tonto e ingenuo. Pero en un punto estaba convencido de que pasaría el resto de mi vida en la miseria, a menos que hiciera algo drástico. Algo tipo desaparecer del mapa y pasar unas semanas en la naturaleza. Así que eso fue más o menos lo que hice. Acampar siempre ha sido una gran parte de mi vida. Así que adentrarme en la naturaleza completamente solo no es en realidad tan loco como suena, al menos para mí. De hecho, soy scout de toda la vida. No llegué a ser Eagle Scout a tiempo,
Pero el caso es que conozco la naturaleza mejor que la mayoría. Le debo eso a mi viejo. Sin embargo, no quería ir a ningún lugar donde hubiera otras personas. Eso habría derrotado todo el propósito. Necesitaba estar solo de verdad. Así que hice lo que hace cualquier persona razonable a las 2 de la mañana cuando no puede dormir. Me sumergí en la madriguera de Internet. Eventualmente, encontré un antiguo foro de acampada del interior de Montana que tenía un montón de publicaciones sobre algunos sitios no oficiales en el Bosque Nacional Helena Lewis and Clark. Y justo ahí y en ese momento tomé la decisión. A la mañana siguiente lo planeé todo. La única persona a la que le dije a dónde iba fue a mi hermano. Y ni siquiera le mencioné el lugar específico, solo una vaga descripción del área general. Tenía un montón de días libres acumulados, así que faltar al trabajo una semana más o menos no era el fin del mundo. Si no recuerdo mal, eso fue un martes, así que debía ser jueves para cuando tuve mi camioneta completamente cargada. Tenía suficientes provisiones para que me duraran toda la semana y más. Comidas liofilizadas, pastillas purificadoras de agua, un botiquín de primeros auxilios y todo lo esencial. Y por supuesto, mi Remington 700. No soy un loco de las armas ni nada, pero no te adentras tanto en la naturaleza salvaje de Montana sin protección contra la fauna. El viaje hasta allí fue de unas 4 horas desde Bozeman. Las primeras 3 horas y media fueron fáciles. Autopista a carretera comarcal a camino forestal. Pero esa última parte, menudo dolor de cabeza. Mi GPS no paraba de intentar cambiar mi ruta porque el camino de servicio que necesitaba no estaba en su sistema. Después de retroceder dolorosamente y verificar 2 veces las descripciones de algunas de esas publicaciones en línea, encontré este sendero cubierto de maleza que parecía coincidir con lo que alguien había escrito. Tuve que parar 2 veces para apartar ramas y otros escombros que bloqueaban el camino. Mi camioneta es un 4x4 decente, pero estaba empezando a preocuparme por quedarme atascado. Conduje por el sendero hasta que fue imposible avanzar más, momento en el que simplemente apagué el motor. Sabía que tendría que dar marcha atrás para salir de allí cuando llegara el momento de irme, pero estaba preparado para eso, así que no me preocupó demasiado. En cuanto salí de la camioneta, estuve bastante seguro de que estaba en el lugar correcto. Aunque a tanta profundidad en la naturaleza salvaje, no hay realmente un lugar correcto, ya que todo es igual de remoto que lo demás. De cualquier manera, estaba contento. Había un claro no muy lejos del grupo de árboles frente al que había estacionado, y parecía el lugar perfecto para montar el campamento, excepto porque ya había una tienda allí. La noté casi de inmediato. Era una vieja tienda verde oliva que parecía de los años 80. Mi primer pensamiento fue que alguien más había encontrado esas coordenadas, pero la tienda parecía haber estado allí durante años. Había moho real creciendo en los techos. El tipo de moho que es visible desde a 6 metros de distancia. Me acerqué por curiosidad. Probablemente no debería haberlo hecho, pero ¿qué más da? Grité un amistoso «hola» y esperé. No hubo respuesta. La cremallera estaba medio abierta, así que la abrí del todo. Y déjame decirte, el olor ahí dentro era espantoso. Olía como si algo hubiera muerto en el interior. El hedor era insoportable. Pero estaba demasiado involucrado y sentía demasiada curiosidad como para simplemente darme la vuelta. Miré alrededor de la tienda y vi un saco de dormir vacío, algunas latas de sopa y un pequeño cuaderno. Soporté la asquerosidad del tiempo justo para agarrar el cuaderno y volver a sacar la cabeza al aire puro. No había nada más en la tienda, aparte de lo que ya mencioné.
así que no vi la necesidad de seguir investigando. Pero algo estaba provocando ese olor, y realmente no lo entendía. Como sea, después de alejarme de la tienda, comencé a hojear este pequeño cuaderno y me di cuenta de inmediato de qué se trataba. Eran páginas y páginas de marcas de conteo. Debía haber cientos de ellas, todas en grupos de 7. La última página tenía 42 grupos, lo que equivale a más de 8 meses. No estaba realmente asustado en ese momento, sino más bien curioso y un poco emocionado de haberme topado con mi propio pequeño misterio. Pero después de hojear el cuaderno unas cuantas veces, no había mucho más que hacer. Terminé quedándomelo. ¿Qué iba a hacer? ¿Devolverlo? Decidí montar mi propio campamento en el lado opuesto del claro, a una buena distancia de esa tienda, pero lo suficientemente cerca como para vigilarla. No me gustaba la idea de dejarla fuera de mi campo de visión. Mientras me acomodaba en el lugar y me aclimataba a mi entorno, me di cuenta de que no había señales de que alguien hubiera acampado allí antes. Fui a dar una caminata bastante larga y no encontré viejos círculos de fuego, basura, senderos, huellas, nada que sugiriera, aunque fuera remotamente, la presencia de otro humano. Esa noche, el cielo estaba muy despejado. Lo recuerdo claramente porque las estrellas eran increíbles ahí fuera. El viaje y el montaje me habían agotado, así que me quedé dormido bastante rápido. Me desperté de repente en medio de la noche. No tenía idea de qué hora era, pero sabía a ciencia cierta que no me había despertado por nada. Tengo el sueño muy pesado, incluso en medio de la naturaleza, así que sabía que algo andaba mal. Me quedé paralizado en la oscuridad y escuché, tratando de captar el sonido de un animal o lo que fuera que me hubiera despertado. Y después de unos 30 segundos, lo escuché. Susurros. Sonaba como 2 o 3 voces diferentes, y si tuviera que adivinar, diría que estaban tal vez a unos 6 metros de mi tienda. Estaban teniendo algún tipo de conversación, pero no podía distinguir lo que decían. Estaba tan asustado que empecé a sudar. Cuando te adentras tanto en la naturaleza para estar solo, lo último que esperas es tropezarte con otra persona, y mucho menos con varias. No suena como la cosa más aterradora del mundo en sí, pero en ese momento estaba aterrorizado. Me quedé congelado en mi saco de dormir, fingiendo estar dormido. Las voces se detuvieron, pero seguí sin querer moverme. Y después de unos segundos, empecé a escuchar pasos alrededor de mi tienda. Me di cuenta de que quienquiera que estuviera ahí afuera estaba rodeando mi tienda, y de la misma manera que lo haría un animal. Instintivamente, mi mano fue directa a mi rifle, lo que resultó ser la decisión correcta, porque ni 2 segundos después, alguien empezó a tirar bruscamente de la cremallera de mi tienda. Al ver que no cedía, gracias a los clips que le había puesto, retrocedieron. Yo tenía mi rifle apuntando directamente a la lona de la puerta, y una parte muy fuerte de mí simplemente quería abrir fuego en ese mismo instante. Esperaba que la persona que estaba trasteando con mi tienda simplemente se fuera. Pero no. Empezaron a rasgar la lona, como si intentaran abrirse paso cortándola, y eso fue lo que me hizo perder los estribos. Alcé la voz, diciendo que tenía un arma, y que se largaran de allí de una maldita vez. El rasgueo se detuvo de inmediato. Hubo unos segundos de completo silencio, y a continuación escuché pasos. Varios pares de pasos alejándose que sonaban como diferentes direcciones. Sonaba como si fueran al menos 3 personas, lo que de alguna manera era 10 veces peor que pensar que solo eran 2. No huyeron todos en la misma dirección, lo cual me pareció extraño. No dormí mucho esa noche,
pero me sentí muy seguro con mi rifle a mi lado. En cuanto salió el sol, abrí la cremallera de mi tienda y salí, haciendo una gran exhibición de mi rifle. Inmediatamente miré hacia donde había estado la vieja y mohosa tienda. Había desaparecido. Caminé hacia el lugar donde sabía que había estado. No había ninguna depresión en el suelo, ni agujeros de piquetas, nada. La hierba ni siquiera estaba aplastada. Pero yo sabía a ciencia cierta que allí había habido una tienda de campaña, o me la había quedado mirando durante horas el día anterior. Lo que sí encontré fueron huellas humanas descalzas, todas alrededor de mi campamento, en un círculo aproximado a unos 6 metros de distancia. Había montones de ellas y eran de diferentes tamaños, lo que me confirmó que había habido más de 2 personas ahí fuera. Algunas de ellas también eran muy profundas, como si quien las hizo hubiera estado parado allí durante mucho tiempo. Un rastro de huellas conducía hacia un gran pino en el borde del claro. Caminé hacia allí, y fue entonces cuando las vi. Cortes frescos en la corteza. Sabía lo que eran. Marcas de conteo. 7 grupos de 7, y el comienzo de un 8º grupo. Exactamente igual que el cuaderno. Me quedé allí intentando darle sentido a todo aquello. El cuaderno había estado contando algo durante más de 8 meses, y ahora había marcas frescas en este árbol, justo al lado de mi campamento. No quería ni pensar en lo que eso significaba, pero se pone mucho, mucho peor, porque mientras me alejaba del árbol, noté algo más. Fue, y sigue siendo, la cosa más repugnante que he visto en mi vida. Había una ardilla muerta colgando de una rama baja a 1 metro de distancia, atada con lo que parecía hilo de pescar. No soy escrupuloso con los animales muertos. Soy cazador, por el amor de Dios. Pero algo en la forma en que estaba colocada me dio ganas de vomitar. No necesitaba ninguna indicación más. Inmediatamente corrí de vuelta a mi campamento y empecé a empacar mis cosas lo más rápido que pude. Admito que las manos me temblaban mientras desmontaba todo, y me costaba concentrarme en la tarea sin mirar por encima del hombro cada pocos segundos. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente terminé de empacarlo todo y empecé a trotar hacia mi camioneta. Tiré todo dentro, salté al asiento y comencé a retroceder. Una parte de mí pensaba que me iban a rajar las ruedas o algo así, pero afortunadamente mi camioneta estaba intacta. El camino era estrecho y retroceder fue aún más difícil que entrar. Así que la odisea fue una tortura. Fue un infierno, pero lo logré. Y no creo que me hayan seguido. Para cuando llegué a casa, decidí que ni siquiera me molestaría en llamar a nadie. No pensé que tuviera sentido. Siendo realistas, ¿qué iba a reportar? No es como si alguien fuera a adentrarse tanto en el bosque para investigar. Lo que más me asusta de todo es la visión de esa ardilla. Nadie hace eso a menos que esté intentando enviar un mensaje o una amenaza. Sinceramente, no sé qué habría pasado si me hubiera quedado otra noche, o si no hubiera estado armado.